repaso. Vamos a repasar un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora para volver a contextualizar y saber dónde nos encontramos. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo primero que vimos? ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Qué es innovación? ¿Y qué es innovación? Es una mejora o la introducción o la incorporación, la introducción de un nuevo producto, proceso significativamente mejorado, o una forma de comercialización o una forma de organizarnos, una forma diferente de organizarnos. Eso era innovación. ¿Y qué era innovación tecnológica? Perfecto. Cuando la componente de innovación incorpora una tecnología, el proceso de innovación incorpora una tecnología. ¿Y qué era innovación en tecnología? Mejorar la tecnología, efectivamente, de manera significativa y sustancial. Esas eran, bueno, pues, digamos, las definiciones clave. Después vimos también que no solo innovan las empresas, sino que también se puede innovar en el ámbito público. Y vimos, bueno, pues qué es la innovación pública, qué se entiende por innovación pública. ¿Qué entendemos nosotros por innovación pública? Efectivamente, creábamos nuevas ideas que generan valor para valor público, valor a los ciudadanos. Y ahí, bueno, pues la administración, digamos, el ámbito público tenía muchas áreas en las que podía trabajar. Áreas en lo interno, en regulación interna, en las personas, en la cultura, en la estructura, en la organización, en los procesos y también en la forma de legislar y en, bueno, pues poner en marcha nuevos servicios, servicios novedosos. Vimos, bueno, pues un esquema, un instrumento que tiene actualmente y que está muy, bueno, pues en el que se está trabajando mucho, que es la compra pública de innovación. ¿Cierto? Eso es. ¿Y qué era la compra pública de innovación? Es cuando la administración compra, efectivamente, compra innovación, soluciones tecnológicas innovadoras que no existen actualmente en el mercado, pero que, bueno, había dos tipos. Un tipo era cuando era algo que costaba mucho trabajo poner en el mercado, decimos que compra el proceso de innovación, compra la investigación y el desarrollo, se llamaba compra pública precomercial, o cuando compramos algo que es más rápidamente posible ponerlo en el mercado. Estamos hablando de la compra pública de tecnología innovadora. ¿De acuerdo? Eran los dos conceptos. Una vez visto eso, ya pasamos un poquito, bueno, hemos visto los conceptos de innovación, la innovación en el ámbito público y posteriormente empezamos a hablar ya, bueno, pues de quiénes son las entidades que trabajan en el ámbito de la innovación, quiénes son los actores clave de los ecosistemas de innovación. Vimos primero las definiciones del ecosistema de innovación, de un sistema de innovación. Decíamos que un sistema era un conjunto de agentes que interactúan en el proceso de innovación. ¿De acuerdo? Eso es un sistema de innovación, de manera muy sencilla, de manera muy esquemática, porque vimos diferentes definiciones, pero todas ellas tenían siempre la palabra interacción, agente, entidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sistema está formado por un sistema de innovación está formado por un conjunto de agentes que interactúan en el ámbito de la innovación. ¿Qué vimos? Además, pues vimos un poco la tipología de esos agentes en función del rol que tienen que asumir dentro del sistema. En esa tipología, además, ¿qué vimos? Dijimos que teníamos entornos científicos, que eran aquellas entidades que generan conocimiento,
el entorno tecnológico de transferencia o facilitador, que son las entidades intermedias que facilitan el diálogo. Vimos también el entorno de gobernanza, que bueno, pues aquellas entidades que tienen la facultad de legislar, digamos, de gestionar los instrumentos de apoyo y de promoción a la innovación. El entorno productivo, fundamental, porque bueno, es el beneficiario último, al final, el mayor beneficiario de que el ecosistema funcione adecuadamente. Y vimos que también, bueno, pues había otra serie de agentes exteriores que también nos influían: nuestro sistema financiero, nuestro sistema educativo, nuestra normativa también en materia de trabajo y empleo. Bueno, pues todo eso, nuestro marco económico y social dentro del país, todo eso también nos afecta, pero de manera un poquito más indirecta. Bueno, ¿y por qué veíamos quiénes eran los distintos agentes? ¿Para qué veíamos eso? Pues porque para poder construir políticas de innovación adecuadas, orientadas a la realidad de nuestro territorio, tenemos que conocer perfectamente qué tenemos. Y de hecho estuvimos haciendo un ejercicio donde estuvimos todos pensando qué tenemos en el país. ¿Qué tenemos? De esas diferentes tipologías, ¿con qué contamos? ¿Con qué capacidades contamos? ¿Cierto? Estoy haciendo yo el repaso sola. O sea, ya sabéis que no me gusta. Pero bueno, eso es un poco. Y empezamos a ver una metodología que yo decía que llevaba desde los años 90 implantándose, trabajándose ya en Europa para el diseño de las estrategias regionales de innovación, en la que, bueno, pues vimos la primera fase. Decíamos que la metodología tenía... ¿Cuántas? Estas se las saben. 3 fases, efectivamente, tenía 3 fases. La fase 0, que era la fase de consenso, que fue la fase que vimos ayer, ¿de acuerdo? La fase de consenso, donde se le denomina fase de consenso o definición, pero que constaba más o menos de 3 actividades primordiales. Una, la generación de consenso, que abarcaba todo el proceso, que no era algo que se hacía al inicio únicamente, sino que abarcaba todo el proceso, que además se apoyaba mucho en el plan de comunicación, que también se incorporaba en esta fase, y donde además, bueno, pues hacíamos un plan de trabajo para ver cómo íbamos a llevar a cabo el resto de las actividades. ¿De acuerdo? Con eso, bueno, pues eso, ahí nos quedamos ayer y hoy vamos a continuar viendo el resto de fases de la estrategia, de la metodología RIS. Y además no solo eso, veremos también, y yo comentaba ayer, que la metodología RIS ha evolucionado y, bueno, pues a raíz del último periodo programático en la Unión Europea, se identificaron, se dieron cuenta, nos dimos cuenta que los recursos son escasos y que tenemos que optimizar aún más a la hora de diseñar las estrategias de innovación y dónde vamos a invertir, dónde vamos a poner el foco. Y entonces se pensó en el enfoque en un nuevo criterio y ahí se ha trabajado en una metodología similar a esta. Veremos que los pasos se llaman de otra manera, pero a fin de cuentas la lógica metodológica es muy similar, de especialización inteligente, donde lo que busca esta metodología es centrar los esfuerzos en aquellos nichos de especialización en los que mi región tiene especiales capacidades, comparativamente hablando con otras regiones, y donde yo puedo ser, bueno, pues digamos, tratar de buscar una mayor especialización y una mayor fortaleza, es decir, nos centramos en las fortalezas que tenemos. ¿Vale? De todas formas, como decía, seguimos ahora con la fase 1, la fase de análisis. Para la fase de análisis, el análisis consta, bueno, pues fundamentalmente de dos líneas básicas de estudio. Por un lado, ayer veíamos que nuestra estrategia tiene que ir orientada
a las necesidades de las pymes fundamentalmente, porque las pymes conforman el tejido productivo, la mayor parte de nuestro tejido productivo, son las empresas que menos recursos y capacidades tienen para, de manera autónoma, hacer innovación, y son a las que normalmente, bueno, pues tenemos que tratar de apoyar más. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en ese análisis? Pues por un lado, el análisis contempla saber qué necesitan las empresas. Es decir, eso se llama un análisis de la demanda en materia de innovación. ¿Qué está demandando en temas de innovación las empresas? Por otro lado, vemos qué capacidades tenemos. Es decir, aquellas entidades que ofrecen servicios de innovación, que ofrecen, bueno, opciones de innovación, ¿qué están haciendo? Y con esos dos análisis y viendo un poco cuáles son las tendencias también en el exterior, es decir, no solo nos quedamos en nuestro territorio donde estamos haciendo el estudio, sino también vemos fuera, identificamos cómo está el encaje o el desencaje entre la oferta y la demanda. La oferta de servicios tecnológicos y la demanda de innovación por parte de las empresas, fundamentalmente las pymes. Con ese desencaje, al final, el resultado, recogemos todo el resultado de ese análisis, bueno, pues en un DAFO, es decir, identificamos, o un FODA, identificamos las fortalezas y las debilidades de nuestra región, de nuestro sistema de innovación, y también identificamos las oportunidades y las amenazas que viene de fuera, ¿no? En el FODA, las debilidades y las fortalezas son del interior, y las oportunidades y las amenazas miramos hacia afuera. Y en eso consiste el análisis. Sencillo, ¿no? ¿No es fácil? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ven? Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil porque, claro, primero decimos, claro, vamos a hacer el análisis de las empresas, el análisis de la demanda de innovación. Y digo, bueno, ¿y a qué empresas acudo para consultar, para hacer esa consulta? ¿Cómo lo hago? Primero tengo que ver a qué tipo de empresas voy a dar alcance, qué representatividad quiero tener y qué herramientas para la recogida de información voy a utilizar. Esas son las tres primeras preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que responder. Por otro lado, ¿qué herramientas hay? Pues fundamentalmente las herramientas de análisis normales, tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. Normalmente, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza mucho las encuestas, los cuestionarios, el diseño de cuestionarios. Y además, normalmente también eso se complementa con entrevistas cara a cara. Estos cuestionarios pueden ser cerrados o abiertos. Si hacemos cuestionarios cerrados, son más sencillos por parte de las empresas de cumplimentar. Pero a lo mejor estamos perdiendo información, porque no estamos dando, digamos, oportunidad a que la empresa muestre su opinión, sino que le estamos cerrando un poco, acotando demasiado las respuestas, ¿no? Tenemos que pensar en cuál de las dos opciones es la que vamos a coger. Normalmente se hace un mix de todo. Utilizamos fuentes secundarias, es decir, utilizamos análisis previos, estudios previos que ya haya sobre la materia. Utilizamos también los cuestionarios y utilizamos también las entrevistas. Con todo ello, bueno, pues somos capaces de identificar o hacer un estudio adecuado de la demanda en materia de innovación. De todas formas, a las empresas, yo decía, otro de los aspectos que tenemos que saber es con qué representatividad le vamos a dar. Y, bueno, pues si vamos a tener una representatividad a nivel geográfico, es decir, de distintas zonas, a nivel sectorial, ¿cómo vamos a trabajar con ellas? Aquí les presento un esquema de una posible, digamos, manera de clasificar a las empresas a las que inicialmente me voy a dirigir. Y básicamente es un cruce. Y a cada empresa le asigno, digamos, veo dónde está colocada dentro de este cuadro.
y es ABC, es muy sencillo. Es su nivel de innovación o sus ganas de innovar, su capacidad y sus ganas para innovar. ¿Y a cuáles me dirijo? Pues a las que tienen un nivel de innovación alto y muchas ganas, o un nivel de innovación bajo, pero tienen, digamos, mucha necesidad y efectivamente están inquietos por la materia, o me dirijo a las que tienen un nivel de innovación alto, pero no tienen, bueno, son un poquito menos empáticas, digamos, a lo mejor, o pueden serlo menos. Y inicialmente digo, bueno, y aquellas que digamos, ni tienen capacidad, ni tienen nivel, de momento, bueno, pues no las voy a considerar para el estudio, porque que no quiere decir que no se puedan ser beneficiarias potenciales del resultado de nuestra estrategia. Por supuesto que sí, pero que inicialmente son menos, nos van a aportar menos información o información menos valiosa para nuestro análisis. Les presento, esto es un ejemplo. Como decía, en esa segmentación de las pymes, tenemos que pensar en la representación geográfica, porque claro, que nosotros estamos diseñando una estrategia para un territorio y tiene que estar representado el tejido productivo del territorio. Nosotros estuvimos haciendo un ejercicio donde veíamos las regiones y los sectores y cruzábamos regiones con sectores. ¿Recuerdan? Que a lo mejor al inicio no le hemos estado viendo tanto el sentido a los ejercicios que hemos ido haciendo, pero todo ha tenido un sentido. Yo espero que en el día de hoy ya le veamos el sentido, le veamos el sentido completo, ¿no? También el tamaño de las empresas. Ayer, ¿recuerdan? Yo les decía, el torno productivo, díganme por sectores, ¿cómo es la tipología de empresas? ¿Son grandes? ¿Son pequeñas? ¿Son medianas? ¿Son de tipo familiar? ¿Son multinacionales extranjeras? Díganme eso. ¿Por qué? Pues porque eso también lo tenemos en cuenta a la hora de segmentar a las empresas a las que nos vamos a dirigir. Fíjense, ya les digo, nada ha sido al azar. Esto no es al azar. La propia metodología va siguiéndonos y va ayudándonos a seguir esos pasos. También los sectores, que ya los hemos visto. La orientación tecnológica, si son propiedad, digamos, de algún capital extranjero o son propiedad del territorio, también tenemos que pensar si queremos ir a multinacionales que no sean de aquí, que a veces, yo les hablaba de las empresas tractoras, las empresas multinacionales a veces tienen un conocimiento muy amplio y nos pueden aportar mucha información de cuáles son las falencias, las carencias que tienen toda su cadena de proveedores. Todas las pequeñas proveedoras que normalmente sí son ya locales, sí ya son arraigadas al territorio. A lo mejor nos interesa tener entrevistas con esas grandes empresas, ¿no? Y, por supuesto, también tener en cuenta aquellas empresas que sean más dinámicas. Decíamos, tenemos que incorporar a las pequeñas y medianas empresas desde el primer momento para que participen de este proceso. Entonces, bueno, pues también a esas nos interesa dirigirnos a la hora de hacer el análisis. Si quiero involucrarlas en el proceso, qué mejor que también a través del análisis. ¿Qué obtenemos? Identificamos cuáles son las necesidades de las empresas en materia de innovación y cuáles son sus capacidades también. Es decir, vemos un poco cómo está nuestro tejido productivo de cara a las actividades de bueno, en el ámbito de la innovación. Vemos también cuáles son las barreras que tienen las empresas, porque se les pregunta por las barreras. Vemos también, bueno, cuáles son las dificultades que tienen y cuáles son los factores de éxito. Vemos, identificamos todo eso. Trabajamos con las empresas, perdón, sí. Cuando dice necesidades, puedo entender que se preguntan las empresas qué es lo que necesitan. Entonces eso es fácil de averiguar, pero se me hace más difícil imaginarlo, investigar las capacidades. Se les pregunta a las empresas, mira, después veremos, pasaremos un guión con algunos de los temas que se suelen tocar en estos cuestionarios que se hacen o en estas entrevistas que se hacen, es decir, cómo acudimos tanto a las empresas como a las entidades que ofrecen servicios facilitadoras.
Es un guión. Yo se lo entrego ahora después. ¿Qué hacemos para saber las capacidades de la empresa? Para empezar, preguntar por su estructura interna, si tiene un departamento de innovación, si tiene un departamento de calidad, digamos por su estructura de personal, si tiene algún doctor, la cualificación del personal que tiene dentro de su organización. Preguntamos también si tiene un plan de formación para sus empleados, qué tipo de formación les da, cómo diseña esos planes de formación. Preguntamos también si han llevado a cabo algún proyecto de innovación, si se han presentado a alguna convocatoria pública de financiación para tener financiación para desarrollar proyectos de innovación. Preguntamos una serie de cosas que sí nos van a dar una idea, si tienen laboratorios, si tienen capacidades y si tienen, bueno, cierta dinámica con relación a la innovación. También se da el caso de que podemos ir en muchas regiones, el nivel en materia de innovación es muy bajo. Entonces, esas encuestas, esos cuestionarios, hay que arrancarlos, hay que iniciarlos explicando qué significa innovación, qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos diseñando esta estrategia, por qué y para qué. ¿De acuerdo? Es decir, decíamos, esa fase de sensibilización de las empresas a lo largo de todo el proceso, y en muchas ocasiones hay que empezar, pues hay que también incorporarlo aquí, es decir, pero se preguntan ese tipo de cosas. Se les pregunta también por sus competidores, cuáles son sus elementos diferenciales, es decir, se preguntan muchas cosas. Bueno, pues como decía, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? No. Bueno, pues como les decía, vemos a las empresas, la demanda de innovación, y vemos quién nos está ofreciendo innovación, quién nos está dando soporte a la innovación. Y aquí podemos distinguir, veíamos ayer, aquí podemos distinguir dos tipos. Proveedores, se llaman proveedores aquellos que ofrecen servicios de innovación, o facilitadores. ¿Os acordáis ayer que estuvimos hablando del entorno de transferencia o el entorno de facilitadores? Efectivamente. ¿Quiénes son los facilitadores? Pues aquellas entidades que facilitan que se produzcan las interacciones, que facilitan que la innovación llegue a las empresas, que hacen de conexión, de nexo de unión entre universidad y empresa, ese tipo de entidades. Pues a ellos también hay que preguntarles para saber qué es lo que están haciendo. Decíamos, qué necesitan las empresas, pero también con qué apoyo cuentan. Porque hay veces que cuentan con apoyo, pero ese apoyo no está orientado a las necesidades de la empresa. Hay veces no, la mayoría de las veces no, siempre se produce cierto desencaje. ¿Qué es lo que buscamos con la estrategia que vamos a diseñar? Pues que ese desencaje sea lo menor posible y tratar de que funcione, todos los actores funcionen como un sistema bien engranado. Veíamos, ya lo sabemos, quiénes son los actores que pueden hacer o que tienen el rol de facilitadores o de, digamos, intermediarios o de actores de transferencia. Veíamos ayer los centros tecnológicos, las entidades de transferencia, los parques, las incubadoras, las cámaras de comercio, es decir, entidades facilitadoras. Pues a ellos también nos vamos a ir. Todas estas entidades que ofrecen servicios de innovación o servicios avanzados, también vamos a ir a preguntarles qué están haciendo, qué tienen y qué hacen. ¿Sí? Una vez que preguntamos a las empresas qué necesitan y a los oferentes de servicios qué hacen y qué tienen, analizamos el encaje o el desencaje. Y normalmente, como digo, existen fallas evidentes. Se identifica, bueno, pues que hay necesidades no cubiertas, o hay servicios que no están bien orientados, o que no están bien comercializados en muchos casos. Y con eso, bueno, pues finalizamos, resumimos todo este análisis en un FODA o un DAFO. Sencillo, ¿no?
¡Tachán! Lo que más nos gusta, el ejercicio. Tengo una pregunta. Sí. Todos estos pasos de la etapa 1 ya se hace cuando está